yo sigo de verdad con este tema de la Guardia Nacional, que pues de verdad no le entiendo yo a qué le tiramos, no entiendo qué demonios es lo que queremos hacer y cuál es la solución. Estamos entrampados desde hace 18 años en lo mismo. Estamos entrampados de verdad en que el ejército está en la calle y exactamente da lo mismo. Y seguimos discutiendo. Y las Naciones Unidas dicen una cosa, Human Rights Watch dice otra, y la Comisión de Derechos Humanos también. Y total que de todo mundo se manifiesta en contra de la Guardia Nacional porque es una guardia militarizada. Mire, yo quiero volver a hacer este ejercicio con usted porque es un ejercicio importante. Es el ejercicio de recordar de verdad desde cuándo el ejército está en la calle. Y para que de verdad seamos muy serios en este asunto. A ver, la primera vez que el ejército salió a la calle, lo sacó un presidente que hoy en día es férreo opositor a la Guardia Nacional. Y fue el señor Vicente Fox. Y fue además de todo bastante cobarde. Porque cuando sacó a la calle a la Guardia Nacional, le ordenó al general Ricardo Clemente Vega García, digo no a la Guardia Nacional, al ejército, que sacara al ejército a la calle, los mandó exactamente a Catepec y nunca le firmó la orden para que él pudiera tener un respaldo. De ese tamaño a veces también es la falta la mezquindad de los políticos. El general Ricardo Clemente Vega García, en alguna ocasión, yo se lo he platicado esto ya en varias ocasiones, en una reunión con él nos decía, y además se lo planteó al propio presidente de la República, nos decía que había un grave peligro en sacar al ejército en la calle por varias cosas. El primer problema grave era que si se sacaba al ejército a la calle, nunca iba a volver, o era muy difícil, era fácil sacarlo, pero era muy difícil regresarlo a los cuarteles. En segundo lugar decía que era sacar al ejército de los cuarteles y ponerlo en la calle, era exponer al ejército a la corrupción, cosa que en algún momento ha sucedido. ¿Por qué? Pues bueno, el poder de corrupción que puede tener el crimen organizado, en este caso en específico el narcotráfico, es muy grande. Y en tercer lugar decía que lo más grave, lo más peligroso, es que si el ejército fallaba, era la última trinchera que tenía de defensa el país y no había más por delante. Después, cuando llega el sexenio de Felipe Calderón, está el general Galván, ¿no? Y ahí el que sí tiene los pantalones para firmar es el propio Calderón y le dice sí hay que sacar al ejército y empieza lo que para algunos fue la legitimación o el ejercicio de legitimidad de gestión que hizo Calderón, sacando al ejército a la calle y empezando una guerra pues que dejó muy malos resultados. En todo ese sexenio empezamos a discutir sobre el asunto de darle un marco jurídico a las Fuerzas Armadas que nunca sucedió. Llega Enrique Peña Nieto, llega el general Cienfuegos, el general Salvador Cienfuegos, sigue exactamente con la misma estrategia, el ejército poniendo los muertos, el ejército poniendo además de todos los grandes operativos y tampoco, o sea, desde que empieza Enrique Peña, desde ese momento se habló de que se le tenía que dar un marco normativo al ejército para que estuviera en la calle. En 6 años no nos pudimos poner de acuerdo y le digo, ¿sabe por qué? Por una cuestión muy sencilla, porque los mismos que hoy son los opositores a la Guardia Nacional, en ese momento eran los impulsores de la Ley de Seguridad Interna o de la Ley de Seguridad Interior. Es el colmo de verdad la mezquindad de los políticos en este país. Hoy escuchaba yo a López Obrador, al presidente López Obrador, decir que ya estaba bueno, de que todo mundo estaba nada más con sus análisis, y ¿sabe qué? ¿Hasta cuándo vamos a llegar? La realidad de las cosas es que el ejército está en la calle desde hace 18 años haciendo labores de seguridad, porque la ONU, porque Amnistía Internacional, porque Human Rights Watch o porque venga el Papa y diga que el ejército no debe de estar en la calle, no va a quitar que están en la calle desde hace 18 años. Y vamos a seguir discutiendo, carajo, todos los días, otros 6 años. Para que no pueda haber un fin a la violencia de verdad. Yo escucho, y a lo mejor tienen mucha razón, ¿no? En su experiencia o quizá en la cátedra, y no, es que esto es militarizar y la posibilidad de la violación a los derechos humanos. Bueno, y entonces, y siguen muriendo 90 mexicanos todos los días, ¿qué hacemos con ellos? O sea, y el ejército sigue en la calle, nada más que sin un marco normativo. Entonces vamos a seguir eternamente discutiendo lo mismo. Y como le digo, en aquel momento los opositores a la Ley de Seguridad Interior son hoy los que impulsan la Guardia Nacional, la gente de Morena.
la gente de Morena, la gente del PRD y viceversa. En este momento los que impulsan la Guardia Nacional son los que estaban en contra de la Ley de Seguridad Interior y viceversa. Es una mezquindad, oiga. Y los mexicanos siguen muriendo y a la gente la siguen asaltando y mientras tanto no hay una resolución al grave problema que tenemos de seguridad en este país. Y vamos a seguir discutiendo todos los días. Pero eso sí, lo bueno es que hoy es el Día del Amor, ¿no? Y compre usted rosas. Qué bueno, digo, si le gusta, qué bueno. De verdad, pues cómprelas y lleve un osito y sea muy feliz y pele la pava y que se le ponga a usted ojitos de huevo cocido y todo lo que usted me quiera decir. Pero hay problemas verdaderamente graves y de verdad nos encanta sacar el hombro, nos encanta no discutirlos. Estoy dando cifras, es la realidad. ¿Sabe para qué está hecho el derecho? Para normar la realidad. El derecho tiene la obligación de normar la realidad, de normar lo que está pasando. Ojalá que lo pensemos, porque si nos vamos a aventar otros 6 años discutiéndolo, ya no van a ser 90 mexicanos diarios los que mueran por violencia, ¿eh? Van a ser bastantes más, se lo aseguro. Porque el asunto ya se está complicando, porque antes era nada más el narcotráfico, ¿no? Y antes era el crimen organizado en algunos segmentos, pero que no crecía tanto. Hoy en día tenemos 2 grandes fuentes de dinero para el crimen organizado, que es el huachicoleo, que está, mire, a mí me parece que puede llegar a superar sin duda en violencia y en poder corruptor al narcotráfico, ¿sí? Y el narcotráfico en sí mismo. ¿No? Que ya tenemos ahí al Chapo que va a irse al infierno, a esta cárcel de las montañas rocallosas, que pues tiene una celda de 5x5, totalmente aislada, totalmente sin sonido, en la que tiene que estar 23 horas al día y solamente puede salir 1 hora en un pequeño patio, tiene derecho a una llamada al mes, a una visita al año y párele de contar. Esa prisión, fíjese nada más lo que son las cosas, esa prisión y la prisión que está a las afueras de París también de máxima seguridad, fueron el modelo para el doctor de Tavira para construir lo que en su momento fue primero el Moloya de Juárez, después el penal del Altiplano, después el Ceferezo número 1 y ahora ya ni me acuerdo cómo se llama porque le han cambiado 4 veces el nombre. ¿Y qué es lo que logramos? Pues bueno, haber tenido una cárcel que era verdaderamente, pues era impresionante, no se podía salir de esa cárcel de Almoloya de Juárez o del Ceferezo número 1, de La Palma, como usted le quiera decir. Y hoy en día, pues hasta el Chapo se fugó en un túnel con todo y motocicleta en unos rieles. ¿Por qué? Pues porque aquí, de verdad, no somos rigurosos, sino no somos serios como país. Sí, dejamos que hubiera construcciones alrededor, que hubiera obras de la Conagua, que hubiera obras de alcantarillado, que había también algunas casas alrededor. Esto se reportó a las autoridades respectivas por parte de algunos funcionarios también del sistema de readaptación social en aquel momento y ni caso les hicieron. ¿Por qué? Porque ya sabían. Sí, porque no me diga que de verdad en una cárcel como estas que tiene además de todos sensores todo alrededor, se puede construir un túnel sin que nadie se dé cuenta. Que desconectaron los sensores por las obras de agua, no mames, por favor. O sea, por favor, 3 veces, por favor. Pero bueno, ahí vamos a seguir discutiendo. Es el país de las discusiones continuas, del nunca acabarás, no del nunca jamás, sino del nunca acabarás de discutir puras pentontadas. A ver hasta cuándo. A ver hasta cuándo nos ponemos serios, porque si no van a seguir muriendo mexicanos todos los días y muchos más de los 90 que hoy mueren.